Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto, motocross en California. Mi pareja y yo hemos estado recorriendo Estados Unidos, de Chicago a Los Ángeles, la ruta 66, y bueno, al llegar a Los Ángeles, la zona de California, pues yo tenía que ver algo relacionado con el motocross, ¿no? Ya que es mi deporte con el que he vivido y aprendido y he conocido tanta gente, ¿no? Desde que era así, básicamente, desde que tenía pues 2 años y pico, que ya estaba con mi Malaguti Grizzly por ahí, ¿no? Posteriormente la Riju Pony, las KW 60, las KW 80, el Campeonato de España de Andalucía. Bueno, llegamos a Los Ángeles, California, podíamos ver un montón de cosas de motocross, ahí para aburrirse, de tiendas, de circuitos, de todo. Pero claro, vamos 2 personas, el tiempo es limitado y está leyendo el título lo que vamos a ver. Además allí las distancias son muy largas, aunque esté todo dentro de lo que es la zona de Los Ángeles, ¿no? Y cercanías. Pues vamos a ver, entrando desde San Bernardino, Glen Helen Raceway. Vamos luego al día siguiente, lo estáis leyendo el título, el Angel Stadium, donde se celebra la primera carrera de Supercross en Anaheim. Y vamos a Pro Circuit, para flipar. Empezamos con el vídeo. Bueno, esto está formando parte, yo divido mis vídeos y la escala de tiempo en capítulos. Está formando parte de lo que estoy llamando la introducción española. Ahora posteriormente vendrá una introducción estadounidense, ¿no? Ya es la primera ubicación. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2024. Esto ha pasado hace poquito más de un mes, pero claro, pasa el tiempo, volvemos a la vida real. Cuando estamos de viaje no es vida real, es una vida aparte muy bonita, eso sí. Pero bueno, estamos ya en la vida real, ha pasado un mes y pico. Aunque lo estáis viendo dentro de varios meses, siempre publico mis vídeos tiempo pasado, ¿no? Bueno, tiempo futuro para vosotros. Así que ya está, termina la introducción española, empezamos con la introducción estadounidense. Vamos a Glen Helen Raceway, una pasada, California. Fue entrar desde Las Vegas, que por cierto, bueno, ahora cuando hablemos de la parte de Pro Circuit hablaré una cosa cuando estábamos bajando desde Las Vegas. Nevada, cruzar a California, y parece que todo el mundo, el tema del mundo del motor, como que se disparó. Coches de competición, en remolque, moto en pick-up, en fin, circuito de dirt track que se veía desde la carretera, una pasada, ¿no? Así que me callo ya, nos vamos a Glen Helen, que obviamente no he podido rodar allí, casi, es que no he entrado, pero el solo hecho de estar allí en la puerta para mí es una pasada. Por cierto, camiseta Fox, old school, Old school es esta camiseta. Ahora enseñaré unas más mientras voy grabando. Total, que nos vemos en Glen Helen. Pues muy buena. Soy Nacho Recuerda, Nacho AKBS1 en YouTube y mis redes sociales. Llevo haciendo motocross desde que era así, aunque hace un tiempo que no lo practico. Estoy con mi pareja viajando por Estados Unidos. Salimos desde Chicago y estamos ahora en San Bernardino llegando a Los Ángeles. Y quiero, ya que estamos por esta zona, ha sido entrar en la parte de California y empezar a ver cosas relacionadas con motos de motocross en remolque, en la parte trasera en pick-up. Pues quiero grabar algunas cosas que podamos ver, obviamente no todo lo que yo quisiera porque el tiempo es limitado, algunas cosas que podamos ver relacionadas con el motocross. A lo mejor de fondo escucháis algunas cositas. Así que empezamos con el vídeo. Bueno, como siempre digo la fecha antes de empezar. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024 y si nos damos 180 grados, fijaos dónde estoy. Estoy en la puerta o en la entrada a Glen Helen Raceway y ya llegando aquí nos hemos cruzado con pick-up, con las motos en la parte trasera. Es jueves y se escucha un montón de gente entrenando y furgonetas por ahí y todo. El motocross en Estados Unidos es otro nivel total, se me ponen hasta los pelos de punta. Para mí estar aquí es una fantasía, o sea, acostumbrado a hacer motocross cuando competía en Campeonato de España y Andalucía y los circuitos de Málaga, que son una mierda. Estar aquí es una fantasía donde se presentan las motos nuevas, todo, es una pasada. Y entrar ahí dentro y rodar aquí tiene que ser, vaya, una pasada. Así que eso, el motocross en Estados Unidos se vive de manera distinta. El primer sitio donde quería grabar, ya que hemos entrado en Los Ángeles, todavía nos queda 1 hora para llegar a Los Ángeles de San Bernardino, pues aquí la entrada de Glen Helen. Obviamente no va a poder entrar dentro, pero bueno, es una pasada estar aquí para mí. Bueno, ahí se escuchan 4 tiempos, también se escuchan 2 tiempos. Hay un pick-up con un pedazo de remolque.
Y bueno, como digo, estamos en la entrada de Glen Helen. Ahí lo estáis viendo. Y lo del campeonato del mundo de 2 tiempos. Ahí. Una pasada. El motocross aquí es otro nivel, el supercross, ya sabemos. Por ahí se escucha unos 2 tiempos pitando, pero pitando bien, Ahí el mítico logo de Glen Helen. Y bueno, para ser jueves, la verdad es que hay un montón de gente entrenando aquí. Pero un montón. Ahí, llegando, bueno, venimos en este coche recorriendo Estados Unidos. Y llegando aquí por estas carreteras nos hemos cruzado, bueno, pues con pick-up con una o dos motos en la parte trasera, alguna furgoneta con la moto así, que es ilegal en España, fijaos. Ahí, por ejemplo, está saliendo un pick-up y lleva 2 motos ahí en la parte trasera. Este de la furgoneta Mercedes negra completa, hasta los cristales tintados en negro, ha entrado ahora mismo mientras estábamos aquí grabando o preparando. Ahí hay más gente. Y es jueves, y fijaos que por allí al fondo se ven más furgonetas, más coches. Voy a venir un poquito desde aquí para que podáis verlo. Me podría acercar allí a la caseta para preguntar si nos dejarían grabar dentro. Pero hoy tenemos también que hacer un montón de cosas. Bueno, voy a grabar yo. Tenemos que hacer un montón de cosas. Venimos actualmente desde Las Vegas. Estamos haciendo un montón de kilómetros aquí en Estados Unidos. No sé si se me estará viendo. Pero podría ir a la caseta y preguntar para entrar, pero bueno, es que no sé ni qué decir, vaya, no sé ni qué decir, pero vaya, una pasada aquí, Ya ha salido ese del pick-up, ahora saldrá por allí. Ahí va. Y de fondo pues se escuchan 2 tiempos, 4 tiempos, pero lo que me sorprende, una barbaridad, siendo jueves, la cantidad de mira, ahí sale otro pick-up, ahí sale otro pick-up, allí sale una furgoneta que puede ser esa Mercedes gris, incluso la de Buttery Films, ese mítico que hace un montón de vídeos por aquí por la zona de Los Ángeles, aunque es más de la parte sur de Los Ángeles, de San Diego. Podría ser perfectamente esa furgoneta Mercedes gris, podría ser, yo qué sé, pero fijaos, es otro rollo, es demasiado, fijaos, ese se está poniendo el casco ahí para entrar a la pista. No sé ni lo que costará rodar aquí, no sé. Allá al fondo se ha visto saltar a alguien por aquel salto. Ya está. Seguro que algunos me podéis decir, ya que está aquí, pues entra, no sé qué, tal y cual. Pero es que no vengo solo, el tiempo es limitado y bueno. Mañana también, la otra Mercedes gris está saliendo de ahí. Mañana también quiero ir a otro sitio mítico, aunque quizás lo está leyendo en el título del vídeo. Pero bueno, si sois de España y estáis viendo esto, de Málaga, hacéis motocross, tal, y estáis viendo esto, ¿qué pensáis estar aquí? ¿Os imagináis aquí con vuestra moto? Porque yo me imagino aquí perfectamente con mi Z125, con la que llevo tantísimos años, ¿no? Y bueno, pues fijaos, aquí sale un pick-up por ahí. Los pick-ups son enormes. Fijaos que la moto no sobresale por la parte trasera, como en los pick-ups europeos, que tienen que abrir la puerta trasera y es ilegal porque tapa la matrícula. Aquí es otro rollo. Y pueden ir con la tapa trasera del pick-up abierta, que no pasa absolutamente nada. Ahí sale uno con una KTM 2,5. A mí la verdad me encantaría hacer... He visto en internet alguna cosa de como viajes especiales o excursiones que tú vienes aquí, como que te alojas con alguien que hace motocross, que está en el mundillo, y bueno, pues te da la moto, la equipación y tal, y bueno, pues te lleva por una serie de circuitos. Me encantaría hacerlo, la verdad. Pero bueno, ya está. Total, que estamos en Glen Helen. ¿Qué os parece esto? Ay, calienta, hombre. Tiene que ser una salvajada poder rodar este circuito. Pues estamos en Glen Helen. Otro día, mañana, que estaremos en Los Ángeles hoy y mañana, grabaré en otra zona. Que, por cierto, bueno, no sé si me está viendo, a un cuarto de hora de aquí, de este punto, está la tienda Chaparral, que patrocinó a final de los 90 a Jeremy McCrae cuando corría con Yamaha. En un perímetro relativamente cerca hay varios circuitos que seguro conocéis. O por ejemplo Pala Raceway está por otra zona. En fin,
un montón y tiendas, no sé, es que si os ponéis a buscar por esta zona y cercanía, todo, si os gusta el motocross y el campo, es para flipar, También es cierto que la gasolina por esta zona de Estados Unidos es bastante más cara que la zona de donde venimos de Chicago. Allí la hemos llegado a ver a $2,56 el galón, un galón son 3,78 litros, y aquí está a 4 y pico dólares el galón, o sea que es bastante, pero bastante más caro. Me he metido la mano por aquí por la reja, grabo así un poco, así por ahí están lavando motos, o al menos se escucha algo, no sé. A ver, por aquí se ve que se sale por aquí, se da la vuelta y sale por aquí, la entrada al circuito tiene que estar por allí, y el circuito es todo aquello, toda esa parte. Bueno, que no me enrollo más porque al final no estoy enseñando nada del circuito. Ya está, vuelvo al coche, mañana seguiré grabando en otro sitio místico en Los Ángeles o en la afuera de Los Ángeles. Ya que estamos aquí vamos a grabar también que no lleva un pick-up ni una furgoneta, pero bueno, ahí va, con la Suzuki en el Subaru. Voy a continuar el vídeo hoy. Antes estaba ahí, he cogido esta carretera que va hacia aquí arriba, y claro, es que desde aquí se ve un poquito. Fijaos cómo entra la curva que. Ajá. A mí me gusta más las dos tiempos, lo siento. Fijaos cómo está este circuito, es más tipo supercross esta zona, pero este está arreglado como parece que todavía no están rodando aquí, lo mismo se está preparando para la prensa o lo que sea. Fijaos. Menudas subidas y menudas bajadas tiene este circuito de Glen Helen, No ve el de la KTM que ha entrado hace un momento cómo le aprieta, Cómo pita por ahí. ¿Escucháis ahora? Bueno, yo no sé el nivel general de la gente que entrena aquí, qué nivel tendrá en general, pero imagino que pudiendo rodar en un circuito como este, el nivel bajo realmente no debe ser, vaya. Bueno, que mañana seguimos grabando. Bueno, pues igual que la camiseta anterior, pero en blanco, ¿no? Son unas camisetas de Fox, que para mí son más bonitas que las que hacen ahora, con el mítico logo, aquí Fox Racing INC, y aquí atrás también tiene el logo, ¿no? Son camisetas muy simples, pero pues tienen ya más de 20 años, ¿no? Total, habéis visto esa grabación en Glen Helen, ya llegando bastantes manzanas antes de llegar a la zona del circuito, una manzana que allí son enormes, allí es campo, en la zona de San Bernardino. Ya veíamos logos de indicación del circuito, ya nos cruzamos con alguna camioneta que venía de entrenar allí, con las motos con barro y todo puesta en la parte trasera, en fin, igual que estáis hartos de verlo yo también en los vídeos, en las fotos estadounidenses, ¿no? Pues igual, es que viajar por Estados Unidos es como todo lo que vemos en las películas, ¿no? No solo en el tema del motocross, ¿no? Bueno, hemos visto esa parte del vídeo de Glen Helen, ahora entramos en la siguiente parte. En la escala de tiempo está el vídeo dividido en capítulos, repito, siempre lo hago porque mis vídeos son largos. Y bueno, entramos en la parte del Angel Stadium. Lo digo, bueno, pues ahora lo iré diciendo también cuando esté allí grabando. Ahora estoy en Málaga, más que la edición. Málaga está en el sur de España, sur de Europa, si sois de fuera de España, ¿no? Así que bueno, pues estamos en el Angel Stadium, el estadio de Los Ángeles de Anaheim. Está como a media hora, 20 minutos de Los Ángeles o de donde estaba nuestro hotel.
Y me hizo ilusión ir allí no se ven motos ni nada, pero a principios de enero, creo que en 2025 se correrá el 11 de enero, por ahí siempre a principios mediados de enero, se celebra la primera prueba de Supercross en Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso me hizo bastante ilusión, ya que nos pillaba de camino Pro Circuit, pues que iremos luego, que es donde más flipé, obviamente, pues ya paramos allí en el Angel Stadium, en la mítica esa enorme, ¿no? Así que bueno, ahí os dejo lo que grabé allí en el estadio. Seguimos con este vídeo de cosas de motos aquí en Los Ángeles. Aquí no vais a escuchar motos ni nada. Estamos a día 20 de septiembre, día siguiente, y vamos a dar 180 grados. Fijaos dónde estamos. Estamos en el Angel Stadium, el estadio de Anaheim, California, aquí sobre a media hora de Los Ángeles aproximadamente. Aquí pues donde se celebra la primera carrera de Supercross en Estados Unidos a principios de enero, cosas así suele ser. La primera carrera del campeonato estadounidense de Supercross es aquí, el estadio de Los Ángeles. Vamos a ir, bueno, voy a grabar esto y luego cogeremos el coche y vamos a ir a la mítica A enorme que hay allí al fondo. Así que bueno, voy a hacer una grabación aquí y ahora vamos para allá. Como digo, aquí el estadio de Los Ángeles, ese pedazo de gorra. Pedazo de gorra, Y ahora vamos a ir a la mítica A que hay allí, que tantísimo habréis visto en las fotos y vídeos cuando hay aquí carrera. Pues hemos venido desde allí, hemos aparcado aquí el coche, que hay muchísimo, pero muchísimo espacio. Imagino que esto se llenará cuando hay partido de béisbol o de Supercross o lo que sea, ¿no? Carrera. Aquí está el estadio por este lateral, pero es que lo mítico de aquí es esta pedazo de A. Si habéis visto los reportajes de cuando hay carrera aquí, las fotos, vídeos que hacen de detalles de las motos, las suelen colocar por aquí y siempre le ponen como esta mítica de fondo, ¿no? Pues porque, por ejemplo, en la película Fly de Fox del año 96 se ve que aquí está, en este parque está Jeremy McGrath, que dice como Burnout, y coge un Honda NSX y hace como que quema rueda por ahí, ¿no? Antes de entrar a correr, que ganó creo que todas las carreras menos una de Supercross de aquel 96, ¿no? Con esa mítica CR 250, esa equipación, ese casco y todo, ¿no? Bueno, pues fue aquí, en esta pedazo de A. See that burnout? Cuando empiece 2025, aquí pondrán las motos, verán esto, el estadio, las pedazos de carreras que hacen aquí. Ya sabemos, nada que ver por supuesto ni con España ni tampoco con Europa. Pues en otro sitio mítico que estamos, aquí en Los Ángeles, California, y falta uno, que a lo mejor lo estáis leyendo el título del vídeo, y todavía tenemos que ir, así que vamos a coger el coche y vamos para allá. Bueno, pues antes de ir al último sitio, yo creo que ya será el último, nuestro coche que estamos usando en este viajazo con esa matrícula de North Carolina, el estadio por aquí y la mítica estoy un poco contra luz, pero bueno, así, Angel Stadium. Allí pone pues los partidos que hay, o yo que sé, septiembre 26, 27. Estamos a día 20, si enfoca esto, día 20. En España, llevo aquí el reloj con la hora de España, son las 6 menos cuarto de la tarde. Aquí son las 8 menos cuarto o 9 menos cuarto de la mañana. Así que volvemos al coche
Seguimos. Bueno, pues vamos con la tercera parte, la parte de Pro Circuit. Otra camiseta Fox, en este caso azul, roja, blanca y azul, como la bandera de Estados Unidos. Esta, que además está hecha polvo, que el logo lo tiene de un material distinto, por eso está un poquito grieteado por aquí. Es la primera camiseta Fox que me compré en mi vida. Fue en 2002 o cosas así. Yo ya llevaba usando ropa Fox desde el 95, que fueron mis primeros pantalones de motocross, el modelo T3. En esta época la gente, me acuerdo que yo iba al colegio con este tipo de ropa y tal, y la gente no conocía la marca, o sea, incluso se podía reír de mí, ¿esa qué marca es? No sé qué. Luego, 3, 4, 5 años después se pusieron de moda este tipo de marca, la ropa de skate, de C, Etnic, que yo la llevaba conociendo ya hacía años. Bueno, empezamos con la parte de Pro Circuit, referente también a lo anterior, al estadio y al circuito de Glen Helen. Yo alguna vez en mi vida tengo que ir a alguna carrera de Supercross en Estados Unidos. No solo por el tema de ver rodar a mi ídolo o a ese tipo a esa gente que corre Supercross, es más por el tema de la movida en el estadio, la gente, los perritos calientes, las gorras, el firmar autógrafos, tal. Tiene que ser una pasada, pero la NBA igual, NASCAR igual, béisbol igual, en Estados Unidos que es todo así a lo bestia, ¿no? Y bueno, si me gusta el motocross, Supercross, pues tiene que ser una pasada. Igual que me encantaría rodar, hacer motocross en un circuito como Glen Helen, ¿no? Ahí se ven los vídeos que la gente va a puño, pero es que son circuitos que no tienen nada que ver con lo europeo, no digo ya con los españoles o con la mierda que tenemos aquí en Málaga. Málaga es una mierda si os gusta el motocross, ¿no? Es que, claro, estoy comparando Glen Helen con la mierda del circuito de Málaga. ¿Qué voy a decir, no? Y yo he rodado en circuitos de motocross de toda España, ¿no? Así que alguna vez tengo que ir a rodar allí, pero vaya, descarado, antes que me muera. Hay empresas que se dedican al alquiler de motos, de equipación, te llevan por los circuitos, en fin, tiene que ser una pasada. Eso sí, vale pasta y es todo muy caro. La gasolina en California es más cara que en Chicago, centro de Estados Unidos, ahora sí es más barata que en España, 87 octanos el mínimo, pero bueno, allí normalmente la gente que va a circuitos usan VP, que son ya más de 100 octanos, 105, 110 creo, 112 por ahí, ¿no? Que será más cara todavía. Pero bueno, vamos a pasar ya a la parte de Pro Circuit. No sé si lo estoy poniendo en el título, pero me compré esta camiseta que todavía, un mes y pico, no he abierto. La voy a estrenar aquí, en este vídeo, ¿no? La voy a abrir y me la voy a probar. Me queda anchita, a mí es que me gusta la ropa ancha. Esta ya L, yo en realidad pues debería usar una M o quizá una S incluso, pero la L me mola porque me gusta la ropa anchita, cómoda y tal, ¿no? Así que no me entretengo más, pasamos a la parte de Pro Circuit, luego comentaré otra vez porque es una pasada aquello, cómo está montado, todo limpito, organizado, súper amable, en fin. Luego comento antes de despedir el vídeo. Disfrutar lo que vaya a ver. Bueno, pues estamos en otro punto muy importante para los que os gusta el motocross, supercross, enduro, la moto de campo en general. Hemos tirado de Anaheim hacia Riverside y estamos en Corona. Y si nos damos 180 grados de vuelta, estamos en Pro Circuit. Y yo creo que podremos entrar y ver algunas motos antiguas y no tan antiguas que hay ahí dentro. Y quizás pues a lo mejor pueda comprar una camiseta o algo. Así que vamos para adentro. Bueno, pues yo estoy viendo ya un escape de 2 tiempos de una Kawasaki antigua. La moto está aquí en esta curva. Vamos a ver qué vemos. Madre mía. Madre mía. Igual la moto nueva. O moto limpia y producto de limpieza. Qué pasada. Fijaos estas caguas, qué bonitas, estos colores flúor así. Ya tenían tratamiento antifricción ahí en el año 98 y anteriormente, ya a principios de los 90, tenían esta gente ya horquillas, bueno, esta gente de Pro Circuit y más gente aquí en Estados Unidos, horquillas con tratamiento antifricción y también los amortiguadores, que es algo que está, entre comillas, llegando ahora al público general, ¿no? Pero fijaos qué bonita, las tijas, es demasiado. Llanta Excel dorada. Jimmy Gaddis, Jenny McGrath, Brian Swing, que en paz descanse. Porta número así tipo estadio de Acerbi. Y bueno, pues ¿cuánto vale una moto así? ¿Cuánto vale una moto de esta?
Fijaos el silencioso. Qué chiquitito la 125, ¿eh? ¿Cuánto vale una moto así? ¿Cuánto vale la moto Jerry McGrath con la que fue campeón de 125 en el 92? No es. Por cierto, yo vi a Jerry McGrath en el Motocross de las Naciones en el año 1996 en el circuito de Jerez. Bueno. Esta chica que hay aquí que está atendiendo es súper amable. Le he dicho, bueno, pues que de pequeño hago motocross, que estar para mí aquí es como estar en el cielo, se ha echado a reír. Y me ha dicho, bueno, pues que me tome mi tiempo, que grabe lo que quiera, que haga fotos, en fin, los pelos de punta. Fijaos lo que tengo aquí. La IZ250 de Ken Rosen del Red Bull Straight Rhythm. Qué pasada, tío. Igualito que en España, que va a un sitio, no grabes, no hagas fotos, todo oculto, fijas como tienes aquí y puedes hacer lo que te dé la gana, que te take your time, que te tomes tu tiempo. Fijaos, tío. Demasiado. ¿Cómo pitará esto, Fijaos. Roce. Que han dado aquí, Dios mío. El amortiguador ahí. Fijaos la estribera. Madre mía. Esto es el paraíso para los que nos gusta esto. Los bidones de VP, la XR75, esa Barna tipo el actor este que también hacía carreras, Steve McQueen. Demasiado. Todas las Dunlop, camisetas me voy a comprar una. Filtro de aire Twin Air. Allí botas Fox, guantes Fox, camiseta, fijaos. Esto. Demasiado, A mí los 4 tiempos no me interesan tanto, pero es que estos son motos de competición. Fibra de vidrio, tío. Fibra de carbono. Joder. Estos pantalones. Será de Ricky Johnson. Para otra vez si pone Bad Boy. Jeff Ward, no es Rick Johnson, Bob Hannam. Esto es historia. Demasiado. $145 valen los caballetes, pero circuito. Fijaos los frenos de disco ventilado. Y el escape de este kart. Y el motor. Parece de IZ 2,5, yo creo. No, 125 ponéis, sí. No sé de carburador lleva. Los botes de máxima, ahí. La Honda de Jerry McGrath, Brian Swing. Madre mía. Esto es una 125, esta otra 125. Yo creo que esta es la que se hizo para Ricky Carmichael. Fijaos el carburador que no tiene tirador de choque. ¿Lo veis? Los carburadores oficiales, en este caso Mikuni, yo tengo un vídeo sobre ello. Los Mikuni oficiales no llevan tirador de starter, de choque. ¿Lo veis? Tengo un vídeo hablando sobre ello, igual que hablo sobre que las motos de motocross no tienen ralentí, las 2 tiempos. Cuando corta gas y va a estar parado lo que sea, se paran. Siempre tiene que estar un poquito tocando acelerador. Lo que pasa es que hay mucha gente que acostumbra a dejar el ralentí un poquito alto. A mí no me gusta, total. ¿Qué tiempo va a estar parado con una moto de motocross? Por el tiempo que pare. Fijaos la silicona ahí para mejorar, bueno, para proteger o como sobreprotección de la tuerca que va ahí o el circle que va ahí. Muchísimos detalles tienen estas motos de competición. Yo creo que esta es la que se hizo para Ricky Carmichael, para el último vídeo este que se hizo de Monster o de no sé qué. Se usó esta moto. Fijaos los detalles, basculantes, el buje, Ricky Carmichael.
y una cabra de Goat. Great of All Times. Los radios. Aquí más, fija las cadenas como nuevas. El silencioso de carbono que hablar. Las tapas de encendido. Está con el 9, no sé de quién puede ser. No sé. La llanta A60 de Excel. Estos son 4 tiempos que tienen en venta también. Y bueno, pues sobre todo bueno, aquí tenemos gorras, ropa, no tabla de surf y todo. Los manillares Twin Wolf, fijaos, esta protección enorme. Tapas de filtro de aceite será. Caña de acelerador. Platos, rental. Tensores de buje. Discos de freno. Manetas, Pro Circuit de freno y de embrague. Pero sobre todo la moto de Rozen está espectacular. No sé si estaba en venta o algo. Fijaros los detalles de la horquilla por este lado y también por este. Los detalles de las tijas de aquí del manillar. La horquilla oficial Pro Circuit, Showa. Es curioso porque la IZ lleva callada, pero bueno, lleva la Showa de Pro Circuit, que son las que trabaja esta gente. Llanta D&D. Ahí tenéis la mecanización de la parte inferior. Este Kane, los Kane, a diferencia de los Mikuni oficiales, este no será un Kane oficial, será un Kane normal que estará preparado por esta gente. Sí llevan tirador de choque, de starter. Ahí el motor preparado por Pro Circuit, Made in USA. La tapa de encendido. Fijaos la cadena. Esta moto hay un montón de pruebas probándola ahí en Glen Helen y en otros circuitos. Fijaos el silencioso, qué bonito. Con pegatina con la letra antigua de Pro Circuit y en tono azul. Esto que lo dejaron de usar la moto de motocross casi a final de los años 90 porque era peligroso, decían. Y bueno, pues por aquí el kit de gráficos. Esto para agarrarse mejor, es como una lija. Es demasiado, ¿eh? Bueno, el buje obviamente mecanizado. Pues hecho en CNC. La horquilla. No sé, pierde como aceite. ¿Lo ves? Pierde aceite la horquilla. El Pro Circuit Wars. Esto. En el año 94 yo llevaba mi Rey Pony 50 en el portalumen delantero una pegatina de Pro Circuit. Y siempre usé escape HGS en la KX60, aunque a esta mujer yo le he dicho que usaba Pro Circuit. Y actualmente en la IZ125, cuando la reconstruí en 2012-2013, le quise poner escape silencioso Pro Circuit, son los que llevo, vienen de aquí, vienen de Estados Unidos, mandan a todo el mundo. Bueno, aquí más caballetes, 145, 160. Este pedazo de trofeo que ya lo he grabado, pero vuelvo a grabar con la GoPro. Motos 4 tiempos, Justin Hill. Ahí, Dan Wilson, Blake Baggett, Brock Tiggle, Christopher Purcell, Weimer, Purcell, tal. Esta es del motocross de las naciones, ¿lo veis? De Ryan Miropoto. El motocross de las naciones. Vento Only, fijaos las distintas curvaturas que tienen los manillares, se nota perfectamente. Christopher Purcell lo tiene como más atrasado, como a mí me gusta. Yo llevo el 999 de Macra y estos manillares son un poquito más altos. Aquí más, de Ryan Miropoto. Luego estas son 4 tiempos hasta aquí. Esta es la de Mike Brown, diría yo. Y esta no sé exactamente. Fijaos la pegatina para la temperatura del radiador. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues las horquillas con tratamiento. Las pinzas. Demasiado, demasiado. Y aquí puedo estar horas, podría estar horas, pero no tenemos tiempo. Me ha dicho la chica que incluso si quiero me puedo hacer un tour por el interior, pero es que no tenemos tiempo y tenemos que hacer muchísimas cosas en Los Ángeles, muchísimas visitas en Los Ángeles. Voy a comprarme una camiseta, voy a mirar alguna y me la compro. Bueno, pues ¿a quién puede decir que ha acelerado la moto IZ150 de Keith Rozen del Red Bull Street Rhythm? Cómo la tumbaba, que se ve esa meseta que hace así mientras García lo hace más alto y ya ganó ese campeonato. Last triple, it didn't really mess him up, but it wasn't his best. That's what gives Bam Bam a little bit of an edge right here. Oh, Kenny, upside down and taking the lead.
demasiado. Bueno, voy a mirar alguna camiseta que comprarme. Bueno, pues hemos estado aquí mirando ropa, hay un montón. Está esto, bueno, esta es de Motocross Fox, que tiene un 30% igual que aquello. Por allí hay más ropa, por allí hay más ropa. Y me voy a llevar esta camiseta, que tiene la publicidad aquí de Máxima, Fox y Preston Petty Product, que son los guardabarros que se le ponían a los bultacos cuando las traían aquí a Estados Unidos, tanto guardabarro delantero trasero y también la careta frontal. Y esta camiseta es Fox. Los Fox tienen un 30%, pone ahí. Así que ya está. Voy a pagarlas y les voy a desear buena suerte esta temporada 2025 que empezará ahí en Anaheim, en el estadio. Por aquí hay más camisetas, por allí hay más camisetas y gorras, por allí hay más camisetas. Fijaos todas las Dunlop, cuando estén preparando moto lo que sea, vendrán aquí y cogerán una ya. El cielo, lo he dicho. For me it's the heaven, it's like the heaven, stay here, ¿no? Es como el cielo estar aquí. Fijaos también la llave en T de Pro Circuit. Ahí está, bueno, Motion Pro, esta de Pro Circuit. Pasada, está combinada, $130, Bueno, pues ya está, le voy a desear buena suerte esta temporada y nos vamos para afuera. Estamos aquí para pagar la camiseta. Me han dado otra en su bolsa en vez de la que yo cogí. Y parece que están preparando algo. Fijaos ese chasis. ¿De qué será ese chasis? En fin, paraíso. Bueno, he comprado una camiseta, me han dado pegatina y todo. ¿Una foto? Okay. Bueno, pues no he hecho un tour por ahí dentro con un chico súper amable, gracias a la chica que está atendiendo. Pero no, habré subido el vídeo que he podido corto hasta que me ha dicho que no fotos, no vídeo dentro, no se puede pasar. He estado viendo las suspensiones de competición, los chasis, en fin, motos de competición, la parte separada de competición de lo que es cliente, la parte de atrás donde están haciendo las motos de carrera, los sound testing, probando piezas, donde está el Dyno Jet. En fin, una pasada lo que no he podido grabar, pero he visto con mis ojos. Las suspensiones X de Showa que tiene esta gente, los motores abiertos, en fin, una pasada lo que está viendo ahí dentro, pero lo que me ha dicho que no se podía ni grabar ni hacer fotos, obviamente por privacidad. Es un equipo de competición, está compitiendo contra Honda, con Yamaha, con Suzuki, espionaje, ya sabéis. Y se lo he dicho en 2 ocasiones, al principio antes de entrar y ahora saliendo. Good luck this season. Me ha dicho que ahora le queda la última, le he dicho cuál es la próxima carrera, me ha dicho que esta temporada le queda la de Vegas. Y ya que en Anaheim empiezan a principio de año como siempre, ¿no? Una pasada. Y la forma en la que nos han tratado, demasiado. Aquí podíamos hacer lo que queríamos, obviamente dentro ya no, donde están todas las piezas de competición, los escapes 2 tiempos de motos antiguos que tienen ahí colgados para vender, los 4 tiempos, obviamente. Yo le he dicho que llevo desde los 3 años haciendo motocross, que solamente he conducido 2 tiempos, y me ha dicho que hay un montón de gente así, que es 2 tiempos y no le hables de 4 tiempos. Y ya está, yo creo que hasta aquí va a llegar el vídeo que hemos hecho aquí en Los Ángeles, California. Primero en Glen Helen, luego habéis visto en Anaheim y ahora aquí en Pro Circuit. Podíamos ir a muchos más sitios y tiendas, pero es que no nos da tiempo. Mañana ya nos vamos para Málaga y hoy tenemos que ir a un montón de sitios más. Así que mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, aquí arriba a la derecha dejar un vídeo, en fin, lo de siempre. Para mí, le he dicho, es como like the heaven, como estar en el cielo, ¿no? Así que ya está, una pasada. Y me llevo esa camiseta que además me ha regalado un kit de pegatina, bueno, un kit con bastantes pegatinas, voy a enseñarlo de hecho. Nuestra matrícula es North Carolina y aquí el maletero grande este coche. Además de la camiseta, que tenía un 10%, me ha costado 26 euros, $26 y pico, fijaos, las pegatinas de Pro Circuit que me ha regalado, me ha dicho que sin problema. Y aquí le he dicho, esta camiseta se viene a Málaga, España. Y aquí también, esto es Lady Kitchen, bueno, esto es Forner, no sé lo que será, si algún póster o
o yo qué sé, ya lo veré, pero ¿qué os parece? La gente es súper amable, graba fotos donde quiera, obviamente por la privacidad dentro no, pero muchas cosas que estamos viendo en Estados Unidos, luego vaya a España o Europa, España sobre todo, no, mucho todo ocultismo, que no sé qué, qué tal. Aquí estamos hablando de una empresa que trabaja en vía para todo el mundo, que compiten al nivel que ya sabéis y graban lo que quieras tal, salvo la parte de competición, y allá atrás está lo del Dino y lo de probar los decibelios y todo, ¿no? En fin, una pasada. Un saludo desde Corona, California, aquí en Pro Circuit. A ver si me ha quedado guay este vídeo sobre cosas de motocross aquí en California. Se lo he dicho al chico que me ha guiado, digo, last time I came to California, I need a rental dirt bike and try the subtracks. Me ha hablado de una empresa que se dedica a eso, alquilar moto y tal. Ya veremos cuándo es la próxima vez que vengo a California, pero esto es una pasada. Y no entiendes que hay aquí circuitos, en fin, una pasada. Ya está. Un saludo desde Corona, California. Bueno, pues ya habéis visto Pro Circuit, ¿no? Es que estamos hablando de Pro Circuit, no estamos hablando de un taller de la esquina de nuestro barrio que preparen motos, es que es una pasada, decía antes, cuando bajamos desde Las Vegas, Nevada a California, justamente ese fin de semana que nosotros ya nos íbamos de Las Vegas, ese fin de semana en el que se celebró la última prueba de Supercross allí. Y yo no caí, pero me crucé, creo que en algún vídeo de ese día lo cuento. Me crucé, yo iba conduciendo el Toyota Corolla, que por cierto se portó de puta madre, y me crucé con una furgoneta de estas box van que llaman, del equipo Honda, del equipo Honda oficial, que iba a dirección Las Vegas. Luego me crucé, lo comento en ese vídeo bajando hacia San Bernardino, me crucé con un remolque muy grande de un equipo también Yamaha, que no era el oficial, pero era un equipo Yamaha, y luego me crucé también con una box van de Kawasaki. Y claro, es que iban a Las Vegas porque ese fin de semana era la última del Supercross, que me lo dijo esta chica que tengo por aquí su tarjeta, Camila con Sony, que es italiana, y bueno, pues ahí estuvimos hablando de Pro Circuit, súper amable. Obviamente, como habéis visto, pues no pude grabar en el interior, pero por la privacidad, es normal, ¿no? Pero todo fuera me dijeron eso, take your time, tómate tu tiempo, eso es súper amable. Además esta ropa Fox tenía un, no sé, creo que era un 10% de descuento, me salió más barata que las camisetas que hay allí de Pro Circuit, que había unas camisetas muy chulas, me quedé con las ganas de una, me la tenía que haber comprado, igual que me quedé con las ganas de comprar una revista Motocross Action, que las tenían allí, costaban 5 o 6 dólares, creo. Luego la intenté buscar por Los Ángeles y no la encontré, obviamente. Me tenía que haber comprado allí una Motocross Action, porque yo siempre que voy de viaje por ahí me compro una revista de coche o de moto. Me da mucho coraje no haberme la podido comprar, ¿no? En uno de los vídeos que estoy allí ya para pagar la camiseta, se ve la revista Motocross Action, pero me da coraje no haberme la podido comprar, no haberme la comprado. Igual que otra camiseta Pro Circuit me la tenía que haber comprado. Total, para el dineral del viaje, eso era pecata minuta. Dentro, en esa zona que no pude grabar, ya habéis visto que os he contado que vi las suspensiones Showa Kit A del equipo, chasis de Kawasaki del equipo, vi una Starbuck, la moto de motocross eléctrica esta tenían una allí, algo le estaban haciendo a las suspensiones. Vi algunas motos que yo recuerdo haber visto en pruebas de Dirt Bike Magazine o cosas de esto, una Honda con los gráficos retro, de esta con los fondos azul con número 1 en amarillo como la Jerry McGrath, o más tipo Jeff Stanton creo, pero que yo la he visto en internet, muchas las tenían allí dentro, pero en una zona que no podía grabar. Suzuki también, que estuve hablando con el chico que me hizo el tour, el mini tour ese rápido porque tenía muy poco tiempo. Suzuki de la última, que estuvimos hablando del tema del pedal de arranque, ¿no? Que es una pena porque es una buena moto, ¿no? Incluso me lo dijo él, que es una buena moto el tema de que no puede competir con las demás por el tema de tener pedal de arranque, el tema profesional, ¿no? Obviamente en carrera el tiempo que tú pierdes dándole al pedal de arranque, lo que otro le da el botón y sale pitando, pues no es competitiva, ¿no? Pero es buena moto en general, salvo por eso. Hablamos también muchas cosas interesantes que ahora mismo estoy pensando. Hablamos de Jorge Prado, que va a Estados Unidos. Él sabía que iba a Estados Unidos y le dije, y viene a Kawasaki, ¿no? Y le dijo, sí, ¿tú estás seguro? Como no me lo dejó claro, o él no lo sabía o no me lo quería dejar claro, porque claro, es que a día de hoy todavía
Ayer se hizo público que deja el grupo KTM, Jorge Prado, pero todavía no se ha hecho público a qué equipo va. Y allí en Pro Circuit hace más de un mes no me quisieron decir que iba a Kawasaki. Pero yo le dije, viene Kawasaki, ¿no? Como dando a que me dijese, sí, viene Kawasaki. Pero me dijo, ¿tú estás seguro? No, bueno, pues eso. También hablamos del nivel de decibelios, que allí en la parte de atrás donde está el Dino, estaban probando 2KX 2,5 y 450 y los decibelios. Me dijo cómo iba el tema de los decibelios en Estados Unidos, que ya se medía comparado con Europa, en fin, hablamos de muchos temas bastante interesantes, pero fue una pasada para mí poder entrar allí a Pro Circuit, ver aquello, la moto de Keith Rosen del Red Bull Straight Rhythm, que si he sido un poco hábil en la edición, habéis visto que os he dejado esas imágenes en las que hace el scrap cuando Barcia salta más alto y él con la IZ 2,5 pasa como más bajito, ganó esa prueba con esa moto que está allí, creo que está en venta, Habéis visto que le pierde un poquito de aceite la horquilla, pero vaya, si compráis esa moto en Pro Circuit van a poner la moto a punto para que os la llevéis para rodar sin ningún problema, estoy segurísimo. También valdrá mucha pasta, obviamente. Pero eso es una moto casi de museo que se va a revalorizar, que quien la compra, aunque no la use, esa moto se revalorizará, segurísimo. Así que bueno, voy a enseñar esto que hay aquí, que básicamente, de cuando yo compré para mi Z125 el escape y el silencioso, a mí me gusta el escape Works, pero luego es un coñazo mantenerlo, por eso compré el Platinum, ¿no? Pues me traía esta pegatina, que no sé si estará enfocando, esta pegatina, también me traía estas dos pegatinas de Pro Circuit, que son de 3M, son para pegar en los guardabarros delanteros, ¿lo veis? Y bueno, pues están sin pegar, lo que pasa es que se ha doblado esto de haberla guardado. Luego, como habéis visto en el vídeo, pues me regalaron este kit con pegatinas de la marca, ¿habéis visto? Que una realmente es como esta pertenece aquí, esto está sellado no al vacío porque tiene aquí algunos agujeritos, pero no se puede abrir. A mí la verdad que como no me gusta el tema de poner pegatinas, esto lo voy a dejar tal cual. Si algún día necesito poner una, no sé, esta por ejemplo es negra entera con las letras en blanco, pero son las letras modernas. A mí me gustan más como eran las letras Pro Circuit antiguas, así como más cuadradas, ¿no? Estas más chulas. Estas pues son más como apaisadas, ¿no? Pero a mí no me gusta el tema pegatina. Habéis visto que mi moto va sin pegatina, en fin, que no me gusta el tema pegatina, hacer publicidad gratuita, aunque es más publicidad gratuita que esto, pero es una experiencia que yo he vivido allí, ¿no? Así que eso por un lado, que yo ya tenía, bueno, este folio con pegatinas no, pero estas dos sí. Luego, esto no lo he abierto desde que estoy allí. Mejor dicho, no lo he abierto desde que me lo dieron allí y ahora aquí. Así que vamos a abrirlo. Esta es la tarjetilla de la chica que me atendió. Luego pues otro chico me hizo un tour por dentro que fue el que me cobró la camiseta. Aquí tengo la factura. Ahí está, me costó $26,61. No, me costó 24,47. No, 26,61, vale. Y tenía un 10% de descuento. Aquí está, con el logo Pro Circuit. La verdad que es curioso, tener esto. Esto ya lo guardo, vaya, un pedazo de recuerdo. Esto por un lado, ahora lo grabaré mejor. Y voy a sacar esto. No sé si es un póster o qué es. Hago una bolsita de zip. No lo he abierto desde que me lo dieron, vaya. Es un folio. Bueno, Dustin Forner, que yo creo que ya no está en Kawasaki ni siquiera, ni en Pro Circuit. Y aquí, Maximum Bolan, están como todos los miembros del equipo. Maximum Bolan, bueno, enseño todo el principio. Austin Forner, así. Maximum Bolan, ahí está. Y así. Seth Handmaker, ahí está. Y así. Cameron McAdoo, ahí está, que tiene un vídeo muy guapo con una 125, creo, 2,5. Ahí está. Y Levi Kitchen, ahí está. Y así, ahora lo grabaré mejor. Bueno. Y la camiseta, que vamos a abrirla y me la voy a poner pues ya para terminar de grabar esto y despedir el vídeo. Una pasada, Motocross en California. ¿Se viene alguien allí a echar unas tandas, unas mangas o qué? Vamos a organizar una quedada varios
para irnos allí a que nos den una moto y darle caña a los gear y eso, porque el que vaya medio rápido o rápido en un circuito aquí de tipo Málaga, así ratonero y tal, en un circuito como Glen Helen o en Pala, o que es Fox Raceway, o alguno de esos, va más rápido seguro, porque son casi autopistas, que sí que tienen algunos baches y tal, pero son de puño. Por eso en todos los vídeos veis las motos a tope de vueltas casi todo el rato, pero es que son circuitos de puño. Una 125 allí sí que se puede quedar corta. Así que vamos a abrir esto. Bueno, vamos a abrirlo. A mí no me gusta hacer publicidad y tal, pero la camiseta es guapa, ¿eh? Pero como digo, tendría que haber comprado una camiseta de las de Pro Circuit que había allí. Con el logo aquí y luego atrás en grande. Esta por atrás, pues es así. Habéis visto que yo me probé una camiseta de las que tenían allí en tienda, pero luego esta me la dieron en su bolsa, que es como debe ser, ¿no? Bueno, pues ya está, esperemos no desteñirla cuando la lave. Fox. Además estas camisetas Fox no las vas a encontrar en ninguna tienda, porque estas que las hace Fox para el equipo Pro Circuit de allí, obviamente. Con la de esta de Preston Petty, el logo Fox así tipo antiguo, ¿lo veis? Esta de Máxima la verdad es que no me gusta mucho, no sé, es como muy moderna como para este logo antiguo y tal, ¿no? Pero bueno, guapísima, me la voy a poner y ya sí que despido el vídeo. Bueno, aquí está. Como decía, a mí me gusta la ropa ancha, es más cómoda, no es para ir arreglado a ningún lado, por lo que me gusta así, no sé, siempre la he llevado así y ya está. Ya le he quitado la etiqueta, aquí está, por aquí y por aquí, no sé si enfocará, pero bueno, da igual. Antes de sentarme aquí a despedir el vídeo, voy a coger el móvil, grabo esto un poquito para que lo veáis más en detalle y ya sí, despido este vídeo de cositas de motocross que he visto en California. Podrían haber sido miles, pero me he centrado en esas tres. Pues fijaos lo que decía, la etiqueta que le he quitado sin enfoca. Por cierto, me he grabado en el vídeo anterior fatal, no se me ve ni la cabeza. Es lo que tiene esta aquí solo, ¿lo veis? Pro Circuit SS Premium T, ahí está. Venía en esta bolsa y por aquí pues la tarjeta de esta chica que no tendría allí, simpatiquísima, ahí está, Marketing Specialist. Me pueden contratar a mí también para temas de marketing allí. Las pegatinas, así está, y la que me dieron cuando compré el escape silencioso que me venían, esa y esta, pues es de este tamaño, ¿lo veis? Así, pero repito, siempre me ha gustado más la letra antigua de Pro Circuit, que era como más recta, ¿no? Alguna imagen que encuentre os la dejo, si no la he dejado ya, y la veréis. Esta es como un poquito más inclinada, ¿no? Y bueno, pues aquí yo pensaba que era algún póster o lo que sea de alguno de estos, pero es como datos de cada piloto. Por ejemplo, aquí Cameron McAdoo, ¿lo veis? Pues ya está, todo esto me lo quedo de recuerdo. Aunque como digo, Austin Forner pues ya no están en el equipo, creo que ya no están ni en Kawasaki, creo. Dice gente que vaya a Triumph o lo que sea. Camiones con este logo vi yo bajando subiendo desde California a Las Vegas, Nevada. ¿Lo veis? Ahí está. Y el último, Lady Kitchen. Aquí está. Bueno, pues ahora sí. Bueno, la factura. Pro Circuit Products. A ver quién tiene una factura de Pro Circuit, ¿eh? Bueno, me siento y despido el vídeo. Listo, hasta aquí este vídeo. Es que es para flipar. Si me habéis visto, habéis fijado, es como si fuese un niño chico en eso que estaba viendo, porque son cosas que yo veía desde chico. Desde chico yo conocía Pro Circuit. Esas motos que han salido yo las veía aquí, cuando no había internet obviamente, pero mi padre compraba moto verde, solo moto lo que sea, y esa moto CR 125 blanca de Jerry McCrae, o la Kawasaki 125 de Ricky Carmichael, o la de Ryan Hughes, o la de Brian Swing, todas esas motos las veía yo de chico y para mí pues era una pasada estar ahí. Me habréis visto que estaba súper emocionado, ¿no? Así que chulísimo. Si tenéis la oportunidad de viajar a Estados Unidos y sobre todo a la zona de California y os gusta el motocross,
o el Supercross obviamente, pues vais a flipar. Ir allí a Pro Circuit, yo la verdad, soy sincero, al principio yo pensaba que me daría reparo entrar allí y grabar o hablar con alguien y que me iban a decir, bueno, ¿y tú qué haces que viene aquí y te vas a poner a grabar por mi tienda, ¿no? Pero todo lo contrario, fue desde esta chica que os he enseñado la tarjeta, al chico que salió luego, todo el mundo que salió de allí desde el taller a la zona de adelante saludando sin ningún problema, como que te lo ponen fácil para que tú entables conversación con ellos y te dejan libertad dentro de esa, bueno, libertad entre comillas, dentro de esa zona donde están expuestas las motos, la ropa y todo, ¿no? Así que yo iba un poquito con temor, pero súper abierto, la verdad. Estados Unidos es un país súper abierto. No he encontrado más gente más amable en otros países que he estado, ¿no? Todo el mundo se acercaba, ¿qué tal? ¿Desde dónde vienes? ¿Te está gustando mi país? ¿Qué es lo que más te está gustando? ¿Qué diferencia ves con tu país? La gente es súper amable, ¿no? Y aquí en Pro Circuit igual. Y seguramente, si llego en el Helen a acercarme a la caseta donde ya se paga para entrar, seguramente el 98% me dicen que entre y grabe y me ponga allí y grabe lo que sea. Seguro, me juego lo que sea. O a lo mejor no, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que, como decía, ese día ya veníamos desde Las Vegas, íbamos dirección Santa Mónica y no teníamos más tiempo de entrar allí, ¿no? Aparte yo también tengo que pensar que ya con mi pareja no le gusta el motocross y bueno, pues demasiado, ¿no? A mí me hubiese gustado también ver Chaparral, que estaba allí, que es una tienda enorme, que está allí cerca, un cuarto de hora de Helen. También me hubiese visto ver donde el LA Coliseum, que tiene tanta historia en el mundo del Supercross, ¿no? Y bueno, pues más cosas allí cerca de Los Ángeles ya que estamos, pero obviamente no podía ser, no iba solo y el tiempo era limitado, ¿no? Así que ya está, espero que haya gustado este vídeo, Motocross en California, en Angel Stadium y Pro Circuit. Yo lo he disfrutado muchísimo y sobre todo tener estas imágenes. Para mí, esta camiseta, aunque me arrepiento de no tener una Motocross Acción Revista y otra camiseta de Pro Circuit, me arrepiento de no haberla comprado, pero bueno, yo creo que volveré a California, es todo más caro y más caótico, pero volveré a California. Si puede sobre una moto en un circuito, mejor. Ya está, mi cuenta de Instagram, @nachokbs1, por aquí un vídeo que os deje. Aquí la lista de reproducción, la lista de reproducción del viaje a la Ruta 66 completa está ahí. No hay nadie que tenga más horas en el mundo de la Ruta 66 y mucho menos en español. Y por aquí a la izquierda voy a dejar pues la lista de reproducción que tengo mía haciendo motocross con mi Z125, que hace mucho tiempo que está parada, pero es que no es. Bueno, ya la reviviré y haré motocross. No os preocupéis que mi canal de YouTube se inició haciendo vídeos de mecánica, haciendo entrenos de motocross, haciendo mecánica en la IZ, motocross con la IZ y alguna carrera también. Se inició así y al final retomaremos esa costumbre, intentaré retomarlo. Ya está. Pulgar en alto, un saludo desde Málaga, sur de España, si sois de fuera. Y ya está. Aquí estamos con nuestras pegatinillas de Pro Circuit. No soy muy fan de pegar pegatinas a las cosas, pero aquí tengo unas poquitas de Pro Circuit, y además Pro Circuit originales, tan originales que me las dieron allí en el mostrador de la tienda. Pulgar en alto de nuevo, un saludo.